Sean bienvenidos todos a un nuevo video de mi canal. Mi nombre es Noé y hoy estamos en uno de mis lugares favoritos en Viña del Mar, la Quinta Vergara. Tenemos un palacio, tenemos parques, tenemos jardines y el escenario de la Quinta Vergara, que es donde se celebra el Festival de Viña del Mar año a año. Si ustedes son de Latinoamérica, seguramente alguno de los artistas de su país habrá pasado por acá, así que vamos a estar recorriendo este lugar que es absolutamente gratuito para que lo puedan visitar. Hay harto que hacer, hay harto que recorrer. Vámonos. Decir que si no están autorizados, no se puede. En la entrada nos dijeron que había que pedir autorización para grabar este parque, que es un parque público, algo que me parece súper ilógico. Igual les voy a mostrar en qué consiste la Quinta Vergara. Toda esta zona que tenemos acá atrás es la entrada Potrerillo y como pueden ver es un espacio abierto que en febrero se hace una feria de artesanía internacional que yo vengo desde que tenía unos 5 años. Aún recuerdo siempre ese aroma a madera, ese aroma a cuero, a incienso, típico de feria de artesanía en febrero. Panorama imperdible para las personas que andan por acá, mucho donde vitrinear, cositas de artesanía, muy bonito. Y hoy simplemente nos sirve para poder entrar a la zona más alta del parque, que es donde vamos ahora. Siento una brisa acá muy rica para caminar, para explorar, para descubrir este lugar. Qué entretenido, me encantan los planes en la naturaleza. No sé si a ustedes también. Coméntenme acá abajo en los comentarios, así hago más videitos al respecto. Hay otro lugar acá en Viña del Mar que se llama la Laguna Sausalito, que también es un espacio súper natural. No queda tan bien ubicado como esto, pero es fácil de llegar también. Vito está en su salsa, recorriendo todo, bajando por los cerros. Venir con el perro, la mejor opción para que se canse, para que se desestrese acá. Nosotros siempre sacamos a Vito a la playa y corre de un lado para otro, puede estar horas y sigue con energía. Este perro no se cansa, debe ser porque es chico. Tiene unos 2 años por ahí, nosotros lo recogimos cuando tenía unos 8 meses. Por eso la energía que tiene, sigue caminando. Nuestro recorrido lo partimos allá abajo, esa es la entrada Potrerillo. Ahí está el lugar abierto en donde se hace la feria y en esa zona de allá está lo que vendría a ser el museo que no nos dejaron grabar. Miren este como está, como si recién lo hubiésemos soltado. Definitivamente nos tocó un día súper frío, pueden ver la nubosidad, algo bastante normal en esta ciudad, en Viña del Mar. Suelen amanecer los días, la primera parte del día bien nublada y después se va despejando algunas veces. Y en toda esa parte de allá podemos ver cómo la vivienda también ha ido avanzando y ha ido quitando espacio a lo que es el bosque, a lo que son los cerros. Por un lado se entiende porque hay una necesidad habitacional creciente, pero eso implica también que la naturaleza va retrocediendo y acá lo vemos de forma muy notoria porque tenemos un ambiente, un contexto súper natural, con cerritos, con arbolitos, y vemos cómo empiezan a construir viviendas. Allá ya están construidas, pero por allá están levantando edificios. Están esos dos lados de la moneda. La necesidad habitacional, también la necesidad de mantener los espacios verdes. Empieza a pegar el solcito, se empieza a poner un poquito más cálido, que mejor para poder disfrutar de forma más cómoda este lugar. Les muestro también acá que hay algunos árboles que han bajado, me imagino yo, por las personas que tienen que circular por acá para mayor seguridad, supongo, para que no se les caiga encima o lo que sea. Y también han reutilizado esa madera para hacer banquitos para que las personas se puedan sentar y disfrutar de este espacio. Acá lo genial es que podemos observar las ciudades de arriba, los edificios, la parte más céntrica de la ciudad, lo que brinda cierta tranquilidad, cierta armonía, poder escuchar los pajaritos, poder respirar ahí este airecito limpio. Para quien le gusta andar en bici también es un perfecto entorno, porque acá hay pequeños cerritos, entonces uno puede subir, se puede tirar, que mejor, típico cuando uno era chico que buscaba cerros. Bueno, al menos yo que nací en esta zona de Chile donde hay muchos cerros, el mejor plan era buscar un cerrito, subir y después bajar rajado, como se dice. Acá podemos ver cómo estamos dentro de la ciudad, a pesar de que se vea como un bosque, un espacio súper natural.
Realmente estamos al lado de lo que es el centro. El centro está por allá, lo que es la calle Valparaíso. Por allá tenemos el terminal de Viña del Mar, donde llegan los buses. Entonces, si ustedes en algún momento vienen de turista y andan en bus, van a llegar a esa zona de allá. Y para allá tenemos lo que es el mar, todo el borde costero, que también es un super plan para venir a hacer si es que uno anda turisteando, si es que uno anda visitando esta ciudad. Agüita para Vito, ya se nos estaba cansando, así que reponer ahí justo necesario, ¿sí o no, Vito? Sigue jugando. Este perro no se cansa nunca, definitivamente. Ya llevamos más de una hora recorriendo y este perro sigue, que sigue, no se cansa, así que aún tenemos la mitad del parque por recorrer y el escenario que está acá atrásito, así que vamos a verlo. Desde acá ya podemos observar lo que es la Quinta Vergara, pero desde la parte del cerro. Antiguamente, cuando este escenario no existía y había un escenario sumamente precario, sumamente antiguo, el festival la gente lo solía observar también desde acá. Hemos llegado a lo que es el escenario de la Quinta Vergara, queridos amigos, podemos apreciarlo por acá. Les cuento que esta estructura es relativamente nueva, del 2002. Antes lo que había acá era una concha acústica, esa era la forma que tenía, que era bastante diferente, bastante más rústico, que fue el escenario que perduró hasta el 2002. Acá estamos en la parte más alta de lo que es el escenario de la Quinta Vergara, en la galería. Habrán escuchado hablar del monstruo de Viña del Mar, que es una referencia a esta galería, a la gente abucheando, pifiando, silbando a los artistas que no les gustan. Principalmente humoristas, típico que vienen humoristas que a veces no logran entretener tanto al público, entonces lo abuchean y los terminan echando sin ningún reconocimiento. El reconocimiento, por el contrario, que se les da a los artistas que gustan son las gaviotas. Algunos de los artistas que han pasado por acá, por nombrar algunos, porque sé que se me van a olvidar la mayoría, pero tenemos, por ejemplo, Ricardo Arjona, Daddy Yankee, que ha pasado por acá, Phil Collins, vino también Maroon 5. De hecho, esta última banda fue abucheada y ustedes se preguntarán cómo una banda tan conocida, tan popular como Maroon 5, que trae su público, fue abucheada. Vito ladrando, vio un dron y se puso como loco. Vito, pórtate bien, pues weón. Ya, esta banda vino, pero resulta que al parecer no estaban tan conformes con lo que era el sonido y como que se enojaron, parece, y al público no les gustó esa actitud de la banda y terminaron abucheándolos, pifiándolos. Han venido muchos artistas, no solamente latinoamericanos, sino que de diferentes partes del mundo, y cuando a la gente le gusta, toda esta galería empieza a pedir gaviota, gaviota. Y ahí le dan el reconocimiento al artista. Lo interesante también de la estructura de este escenario es que podemos ver que tiene como forma de coliseo, pero la galería queda en la parte de arriba. O sea, la parte en donde viene más gente queda en la parte de arriba y el artista queda allá abajo. Entonces el sonido es envolvente. Si es que a alguien le gusta o si es que a alguien no le gusta algo, se lo dejan saber al artista y el artista lo va a sentir. Imagínense estando allá abajo con un montón de gente silbando, con un montón de gente alabándote. Debe ser realmente toda una experiencia. Tremendamente especial para la gente en la casa. Por eso el festival tiene su encanto. Obviamente no me puedo ir de acá sin contarle algunas de las anécdotas que han pasado en tantos años desde que se hace. La primera de ellas, Enrique Iglesias. Le regalaron una gaviota, el público se la dio merecidamente, seguramente su show fue maravilloso, pero al tipo no se le ocurrió mejor idea que devolver ese aprecio al público lanzando la gaviota al público. Y eso ocasionó un accidente. A una persona creo que le llegó en la cara a la gaviota, porque la gaviota, no sé, debe ser de un metal, entonces debe pesar también, entonces ocasionó un accidente. Otra anécdota que les puedo comentar es que en el 2010, cuando hubo el terremoto acá en Chile, uno de los más fuertes que ha azotado a este país, fue un 27 de febrero, y los 27 de febrero suele haber festival. Ese día hubo festival. El terremoto fue a las 3:34 de la madrugada, si mal no recuerdo, y el festival terminó como a las 2. No me quiero imaginar realmente la embarrada que hubiese quedado si es que el terremoto hubiese sido mientras la gente estaba acá disfrutando del festival. Toda la gente se vuelve loca, toda la gente se desespera, le da miedo, entonces hubiese sido realmente
un escenario completamente diferente. Menos mal que fue 1 horita y media después de que terminó todo esto, y ese día justamente tocó Ricardo Arjona. Era un día en que venía harta gente, porque cuando viene Ricardo Arjona suele venir harta gente. Hemos llegado a la parte baja de la Quinta Vergara, que vendría a ser la zona de los jardines, que colinda con el Palacio Vergara. Y lo que acá encontramos básicamente es jardines, encontramos también algunas esculturas con hojas bastante bonitas, vimos por allá unos elefantes, vimos por allá la cola de una ballena, unos dinosaurios. Nos vamos a nuestro último punto, a nuestra última parada en la Quinta Vergara, el Palacio Vergara. Les muestro cómo quedó reconstruido después del terremoto del 2010. Hemos llegado al final de nuestro recorrido, estamos en el Palacio Vergara, construido por la familia Vergara, fundadores de esta ciudad de Viña del Mar. Antes acá hubo una mansión, en 1906 hubo un terremoto, esa mansión quedó dañada, por ende decidieron construir este palacio. Este lugar posteriormente se transformó en un centro de reuniones sociales, políticas, porque el señor Vergara fue ministro de Estado, también tuvo mucha injerencia en toda la vida política de esa época, entonces este lugar se transformó en un centro de reuniones sociales. Imagínense los jardines, el palacio, las tremendas fiestas que se debieron mandar acá en este lugar. En 1941 la Municipalidad de Viña del Mar compró este lugar y se transformó en un espacio de uso público para que todas las personas pudiesen venir acá a disfrutarlo. Yo personalmente nunca había visto este palacio así, de esta forma. Siempre había estado rodeado por barreras porque había estado en constante reparación. Yo nunca he entrado y ahora no se puede entrar aún, pero lo que sé es que acá se conservaban obras de arte y que había también una escuela de bellas artes. El palacio, a mi parecer, es bastante bonito, tiene una arquitectura gótica veneciana, esa fue el estilo que se le quiso dar. Y ahora, chiquillos, como ya hemos estado un buen rato recorriendo, mostrándoles este lugar, se nos abrió el apetito, ya va a ser mediodía, no hemos tomado desayuno, así que vamos a ver si es que encontramos este lugar abierto, un lugar muy tradicional que si vienen a Viña les van a dar ganas de ir, así que véanlo por ustedes mismos. En la entradita de la Quinta Vergara tienen casitas para perros, ya he visto varios perritos adentro, que se nota que viven y merodean acá el lugar, así que bacán que también les den un espacio para que vivan. Este era el lugar que les quería mostrar, queridos amigos, la chocolatería Sausalito, tradicional acá en Viña del Mar. Típico cuando uno quiere salvar en Navidad y no tiene que regalar, uno viene para acá, compra un chocolatito, compra un alfajor y salva, queda como rey. Muy buenos chocolates definitivamente, y el día de hoy Ale y yo nos vamos a pedir 2 alfajores cada uno y les vamos a mostrar cómo son. Vamos. Hola, buenas. Hola. ¿Quiero alfajores? ¿Higo nuez? No. ¿Mazapán? Uno de manjar coco. Con este bajón quería terminar el video del día de hoy, queridos amigos. Quería coronar el video manjar coco con este delicioso alfajorcito. Me despido. Muy bueno. Espero que les haya gustado el recorrido, espero que hayan podido tener una imagen de lo que es este lugar, que es absolutamente gratuito. Si es que algún día andan por acá en Viña, pásense a visitar la Quinta Vergara, es un buen lugar definitivamente, se los recomiendo. Muchísimas gracias por ver este video, apoya este contenido, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y ya nos estamos viendo en una próxima ocasión.